Muy buenos opositores. Seguimos con preguntas y respuestas frecuentes en el canal. Esta es la segunda parte. Vamos a ver más cositas que se me suelen preguntar y creo que son dudas que a ti también te pueden servir. Una de las grandes reinas del estudio con flashcards. ¿Se pueden estudiar los mazos hechos por otra persona? ¿Qué voy a decir yo, no? Evidentemente yo creo que sí. Que se pueden estudiar los mazos hechos por otra persona siempre que estén muy bien hechos, que estén muy cuidados, que evidentemente a nivel de ortografía y gramática, impecables, sin ningún tipo de falta, que vayan muy al detalle, que sean flashcards cortas, en fin, lo que yo enseño en los vídeos de este canal, creo que se pueden estudiar perfectamente las flashcards hechas por otra persona. Lo que aporta de verdad el estudio es el someterse continuamente a las mismas preguntas en intervalos de repetición espaciada, no hacer las flashcards como tal. Evidentemente, una flashcard ultra personalizada con una imagen que hayas puesto tú, un color que a ti te guste, etcétera, pues igual es un poco mejor, pero no va a ser porcentualmente, a lo mejor es un 10% mejor para memorizar. Ahora vas a tardar muchísimo tiempo en hacerte todas las flashcards de esta forma. Para variar, tengo un vídeo en el que ya he hablado de esto y lo dejo en las etiquetas o en la descripción o en ambas. Vete a saber. Y claro, ya que estaba con la duda anterior, ¿cómo no íbamos a llegar a esta? ¿Vendes mazos? ¿Vendo yo mazos? Sí. Tengo disponibles mazos para varias oposiciones, de leyes muy genéricas, la Constitución, la 3915, un mazo específico para la oposición a Policía Nacional, de un experimento que hice en 2023, etc. Si queréis comprarlos, me podéis escribir a consejosopositores@gmail.com y allí os envío más información al respecto. Vamos con la parte de estudio específico para oposiciones y la primera duda que es muy frecuente es si se puede estudiar con flashcards para exámenes de desarrollo o casos prácticos. Para las preguntas cortas quizás puedan aportar algo las flashcards, depende de la longitud, porque muchas veces hay exámenes en los que dicen no, preguntas cortas y eso es un folio, ¿sabes? Eso para mí es un desarrollo. No creo que para exámenes de este tipo, en los que haya que escribir básicamente, que no sean un tipo test, las flashcards sean la mejor herramienta. Pueden ser un complemento para datos concretos de plazos, no sé, fechas, ese tipo de cosas. Pero no es la mejor herramienta. Yo creo que los exámenes de desarrollo hay que hacerlos con simulacros, escribiendo muchas veces los temas, etc. Lo que sí que se puede usar para planificar el estudio de exámenes de desarrollo es la repetición espaciada. Ya hice un vídeo, al que remito y dejaré en la descripción, sobre cómo crear un calendario de repetición espaciada para exámenes de desarrollo. Es un ejemplo lo que pongo ahí, pero creo que la idea en sí está bastante bien y creo que podría servir. Respecto a los casos prácticos, se me pregunta mucho esto. Entonces, en los casos prácticos lo importante es haber entendido la materia. Si el caso práctico es de desarrollo, digo lo mismo. Y si es de desarrollo, las flashcards no van a ser la mejor opción, salvo como complemento. Para los casos prácticos de la mayoría de exámenes de oposiciones, que son tipo test, lo que pasa es que son tipo test relativos a un supuesto en texto. Si nosotros entendemos lo que hemos estudiado, y las flashcards no son un obstáculo a entender la materia, primero la materia se entiende y luego se memoriza. Entonces, si la hemos entendido bien, no va a pasar nada por haber estudiado con flashcards o no pasa nada por estudiar con flashcards para un caso práctico. De hecho, en muchos casos prácticos de oposiciones, muchas de las preguntas son teóricas. Así de claro, o sea, sí, a lo mejor es una pregunta teórica sobre el supuesto práctico, pero es una pregunta teórica. Entonces, para entender la materia tienes que entender que el supuesto por el que te están preguntando es, pues no sé, un recurso de reposición o un recurso de alzada. Si tú entiendes los supuestos en los que cabe el recurso de alzada, vas a saberlo. Si vas a tener que, a raíz de saber que es un recurso de alzada, en qué plazo se puede interponer, lo vas a saber porque lo has estudiado con flashcards. Si tienes que saber qué requisitos tiene de interposición ese recurso, lo vas a saber porque lo has estudiado con flashcards. Entonces, lo importante es que entiendas la materia y luego la hayas memorizado usando flashcards, pero no es un obstáculo, porque los casos prácticos de las oposiciones no son muy distintos a la parte teórica realmente. Entonces, para desarrollo no, la repetición espaciada sí, para casos prácticos tipo test, perfectamente igual que el resto. El tema de las leyes secundarias y leyes principales, o leyes satélite y leyes principales, ha sido objeto de duda recurrente en el canal desde que hice un vídeo muy al principio sobre el tema de las leyes satélite, cómo estudiarlas, etc. ¿A qué me refiero con leyes principales? A las tochas de cada oposición, ¿vale? Cuando uno lleva un mes estudiando su oposición, ya sabe cuáles son las leyes principales. En policía, pues extranjería,
el reglamento de armas, código penal, por supuesto, seguridad privada. En Administración General del Estado, por supuesto, la 3915, por supuesto, contratos, por supuesto, el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Ese tipo de leyes. En justicia, enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial. En casi todas ellas, la Constitución. ¿Qué serían leyes secundarias? Pues las leyes de las que se pregunta poco. Las leyes que son muy cortas, que son reglamentillos. A veces no llegan ni a reglamentos, son órdenes de algún ministerio. Y caen 2 o 3 preguntas por examen si llega. Y en algunos exámenes ni se preguntan. Entonces, las principales, las que se van a preguntar siempre, y lo sabemos que se van a preguntar siempre, y bastantes preguntas de cada una de ellas. Las secundarias, las que no se preguntan siempre, no se preguntan nunca, se preguntan poco, etcétera. ¿Cómo estudiar cada una? Las principales en profundidad, sin volvernos locos, ¿vale? Sin volvernos locos. Como ejemplo de volvernos locos, yo en mi oposición me volví loco. Con la Ley Orgánica del Poder Judicial me estudié una parte muy larga, que va sobre los jueces, un montón de cosas que lógicamente se regulan en esa ley, porque es la ley de los jueces, y yo me las estudié y en el examen no lo preguntaron. No lo habían preguntado nunca, apenas caí en los simulacros y ya estamos hablando de que yo a lo mejor me saqué de ahí 3.000 flascas, ¿vale? Eso es volverse loco. Falta de experiencia al opositar. Falta de experiencia al opositar de todas formas es una buena noticia porque si empecéis la oposición sin experiencia y la acabáis con poca experiencia, significa que os habéis sacado la plaza rápido, así que por eso no os preocupéis. Pero si estáis viendo este canal, yo os recomiendo que os apalanquéis en mi experiencia, porque ahora ya he tarjeteado más oposiciones aparte de la mía, y os digo que incluso dentro de las leyes principales hay muchísimas cosas que no se preguntan y que sobran por completo. ¿Cómo sabemos esto? Básicamente analizando exámenes de años anteriores. Ya lo he comentado muchas veces en el canal, dejaré por ahí también un vídeo, pero vamos, básicamente las leyes principales hay que estudiarlas más, las leyes secundarias hay que estudiarlas menos, después de las principales o intercalándolas una de vez en cuando para ir sabiendo algo, pero no son tan importantes. Esta es interesante, es alguna crítica que se me ha hecho en el canal, de que no se puede o no se debe estudiar una oposición exclusivamente con flashcards. Vale, vamos a ver. Dependiendo de la oposición, dependiendo de las flashcards y dependiendo de muchas cosas. Si es una oposición tipo test, como son la mayoría de las que estudiáis los que me veis, no veo el problema. Quizás se puedan usar unos esquemas a modo de complemento para entender bien los procedimientos. Las leyes tienen procedimientos y partes más teóricas que no son un procedimiento. Bueno, pues nos podemos hacer unos esquemas. De hecho, ya hice un vídeo sobre cómo hacer flashcards de estos esquemas. De crearnos el esquema y luego omitirle huecos para tener que ir rellenando como los pasos del procedimiento. En la mayoría de los casos, incluso los tests, en los casos prácticos nos van a preguntar partes tan concretas de esos procedimientos que lo mejor que podemos hacer es estudiarlo con flashcards, porque las flashcards van muy al detalle y vamos a poder estudiar mucho los plazos, los órganos, las competencias, bla, 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 lo que digo siempre. Yo me estudié mi posición solo con flashcards. Yo me hice algunos esquemas, pero tampoco los miré mucho. Me los hice como para tener así la idea en la cabeza y era una oposición A2. Y lo he dicho muchas veces en tramitación procesal, que era el C1 de mi oposición de las oposiciones de justicia, que ahí no había desarrollo, era totalmente todo tipo test, incluyendo la informática. Yo quedé el 66 de Andalucía, de no sé cuántas miles de personas que se presentaban, y solo estudié con flashcards. A mí no me han subido cursos por ser superdotado ni cosas de esas. Lo único que las flashcards estaban bien hechas y fui muy constante. Entonces, ¿se puede estudiar una posición solo con flashcards? Como método de estudio principal, sí. Ojo, siempre va a haber que hacer muchos tests, muchos simulacros, porque es el tipo de examen al que nos vamos a enfrentar. Pero no creo que los tests puedan ser el método de estudio principal, porque es demasiado cargante. O sea, es muy cargante hacer tests, mucho más que hacer flashcards, porque hay que leer más, hay que comprobar las respuestas, etcétera. Es muy cargante hacer tests. Pero si nuestro método de estudio principal, un 80% del tiempo lo dedicamos a las flashcards, a crearlas y sobre todo estudiarlas, y el otro 20% hacer test, básicamente hacer 2, 3, 4 tests al día, un simulacro y varios tests de temas sueltos, por ejemplo. Si todo está bien hecho, se es constante y uno va afianzando bien el contenido, no veo ningún problema. Es que si no lo haces solo con flashcards, ¿cómo lo haces? Leyendo, haciéndote resúmenes. Si es que ya hemos comentado muchas veces que esos métodos no valen para nada, para un temario tan grande como una oposición. Primero te haces un esquema y un resumen y luego te haces las flashcards, vas a perder muchísimo tiempo. Yo no veo ningún problema en estudiar una oposición con las flashcards como método principal, junto con, por supuesto, muchísimos tests a lo largo de la semana y de los meses. Si a alguien se le ocurre algún motivo por el que las flashcards no sean la mejor forma de preparar una oposición tipo test, que lo comente en este vídeo, porque a mí no se me ocurre. Otra pregunta reina.
¿Cuántas flashcards hay que hacer de un temario medio de una oposición? Una oposición media, una oposición como puede ser un C1, ¿vale? Cuando yo hice el experimento CNP, el experimento en el que me estudié, entre comillas, la oposición a Policía Nacional, tarjeteando los exámenes de los 4 años anteriores, aquello quedó en unas 2.700 flashcards, 2.800 por ahí, no llegó a 3.000. Y cuando añadí el último examen, el de 2024, ahora mismo el mazo tiene 3.500 flashcards. ¿Por qué digo esto? Porque yo saqué, o sea, en el último examen, en la convocatoria de 2024, hice un vídeo anunciando que con el mazo del experimento CNP se podían haber acertado 21 preguntas de esa convocatoria. Luego metí las que no estaban y se quedó en 3.500. Con lo cual yo calculo, más o menos a ojo de buen cubero, que para la siguiente convocatoria, la de este año 2025, con esas 3.500 flashcards seguramente se podrán acertar entre 25 y 30 preguntas del examen, de la teoría, ¿vale? Dejando a un lado, obviamente, ortografía o inglés, de lo que es derecho, sociología, etc. Entonces, si el mazo tiene 3.500 flashcards y más o menos se puede acertar entre un cuarto y la tercera parte del examen, pues ya os hacéis una idea de que para estudiar todo el temario, pues habrá que multiplicar esa cantidad por entre 3 y 4. Pues entre 10.000 y 12.000 flashcards para una oposición como la de policía, que es C1. Por las veces que he tocado la oposición C1 de la AGE y tal, yo diría que también 10.000, 15.000 flashcards, teniendo en cuenta que en ambas, en policía y en el C1 de la AGE, el temario de informática es temario abierto, porque las leyes empiezan y acaban, pero bueno, la sociología en policía es bastante abierta, la informática en ambas es muy abierta, pero yo creo que si llegamos a 10.000 flashcards de todo el temario, bien hechas, habiendo cubierto todo y viendo que abarcamos y que nosotros sacamos buenas notas con esa cantidad de flashcards, 10-15.000 flashcards, no son tantas como parecen, se estudian muy rápido. Una persona que ya tenga costumbre puede llegar a estudiar 600 flashcards en un día. Entonces se vería como todo el temario entre comillas, si solo viese las flashcards una sola vez, se estudiase 600 flashcards nuevas al día, estaría viendo el temario en un mes, ¿vale? Obviamente no se estudia así, nadie se estudia 600 flashcards nuevas al día porque eso es inviable. Pero que os quiero decir que no es descabellado, ¿vale? Estudiar eso, 10.000, 15.000 flashcards para una posición no es mucho. Vamos con rendimiento, métricas de estudio. ¿Cuántas flashcards es recomendable hacer nuevas y de repaso al día? De alguna forma ya lo he respondido antes. Los repasos hay que dejarlos a cero siempre que se pueda. Las flashcards nuevas tenemos que llegar al equilibrio entre tiempo y repasos que se nos van acumulando, etcétera. Es una cuestión de práctica, no puedo dar una respuesta universal, pero sí que puedo decir que dedicando el día completo a estudiar, ¿vale? Gente que no trabaje, etcétera, se pueden llegar a estudiar 500, 600 flashcards en un día. Las de repaso al final, muchas de ellas son muy rápidas, digo 500, 600 y parece mucho, pero llega un punto en que la Constitución, todas las partes así como más definiciones, más teóricas de las leyes, se estudian muy rápido con flashcards. En los procedimientos, cuando ya empezamos con tema plazos y quién hace cada cosa y las fases del procedimiento y tal, eso es un poco más lento, suelen salir flashcards más largas, ¿vale? Más de closes, pero seguramente la mitad o más de la mitad de las flashcards que se programen diariamente sean muy rápidas de estudiar. Entonces, ya digo que 500-600 flashcards al día, unas 50-60 nuevas está bien, 70, dependiendo un poquito del tiempo que tengamos hasta el examen, el ritmo que llevemos, etcétera. Una cosa así. Me gusta mucho esta pregunta, el tiempo promedio por tarjeta. ¿Cuánto tiempo tenemos que tardar en estudiar una tarjeta? Pues entre 5 y 10 segundos, ¿vale? Más o menos. Ya por encima de 10 segundos me parecería demasiado. Yo intentaría bajarlo todo lo posible a 5. ¿Cómo bajamos este tiempo de respuesta? Este tiempo dedicado a cada flashcard, que nos permite estudiar muchas flashcards al día. Por un lado, por supuestísimo, haciendo las flashcards bien. Cuanto más corta sea la flashcard, más al grano vaya, más vamos a ver de un vistazo el enunciado y vamos a saber la respuesta. Luego otra cosa también es la velocidad de lectura de cada uno. Hay gente que ve una cosa y no sé, esto está como estudiado, ¿no? Pero es gente como que ve una frase y casi que no necesita leer la frase, sino que la ve y ya la ha entendido. Ha visto lo que pone y pues, responde a la flashcard. Y hay gente que necesita como leerla más despacio. Me imagino que esto se podrá entrenar. Seguramente si estudiáis con este método, como vais a querer estudiar más rápido, pues vais a ir más pum, pum, pum. También me imagino que hacer tipo test ayudará, porque los querréis hacer rápido, ¿vale? Para que en el examen, el día del examen no sobre tiempo, pero rápido, pero leyéndolo bien para no equivocaros y que no os la cuelen con el enunciado, etcétera. Entonces, pues bueno, yo me imagino
que conforme avancéis en la posición, vuestro tiempo de respuesta, o sea, vuestra velocidad de lectura, aumentará. Se reducirá el tiempo de respuesta porque aumentará el tiempo de lectura, pero es una conjetura, esto no lo puedo aseverar. Y luego también, cuanto mejor os sepáis la materia, cuanto mejor dominéis esa ley, esa norma o ese tema, lo que sea, más rápido vais a responder. Evidentemente no se responde igual de rápido cuál es la capital del estado, la Villa de Madrid, ¿vale? El ejemplo mítico de este canal, que a quién corresponde la evaluación del desempeño de no sé, bla, 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 una competencia de 2 líneas, que hay varios órganos parecidos, una ley por ahí intrincada. Pero bueno, por eso hablamos de un promedio. Es que a lo mejor hay una flashcard que tardáis 12 segundos, pero es que a lo mejor hay otra que tardáis 3, ¿vale? Pero en promedio eso, entre 5 y 10 segundos, cuanto más cerca de 5, mejor. Siempre, por supuesto, respondiendo bien, ¿vale? No yendo a lo loco. Esta va muy relacionada con la primera de este apartado. El número máximo de tarjetas que se pueden estudiar en un día, más o menos. Yo creo que más de esas 500, 600, dependerá de cada persona. Siempre hablando de una persona que esté estudiando a tiempo completo, ya creo que es un poco, empieza a ser inviable. O sea, yo he habido días que me he estudiado, durante mi posición, 800, porque tenía muchas atrasadas o me quería meter más nuevas o lo que sea. Un día, recuerdo, un par de días sueltos, pasé las 1000. Y ese día acabas con la cabeza como un bombo, ya no quieres hacer test, ya no quieres hacer nada, te quieres ir a dormir. Entonces, ojo, no os coléis haciendo flashcards cada día porque, igual que todo, va quemando. Entonces, mantened un equilibrio. Yo creo que más de esas 500, 600 es mucho. El tema de los mazos filtrados, ya, bueno, he comentado que me gusta mucho en anteriores dudas y en general durante el canal. A mí me gusta simplemente la estrategia de coger un tema nuevo y entonces estudiarme las tarjetas nuevas que quiera de ese tema, 20, 30, 50, las que sean, con un mazo filtrado. Pues el mazo filtrado sería así, esta es la fórmula. Vale, vamos aquí con nuestro mazo 1, mazo 2, 3, etc. Y creamos un mazo filtrado que sería, pues, no sé, lo mismo, tema 1. Aquí, bueno, no me voy a currar mucho lo que es las etiquetas, ¿vale? Voy a hacer mazo 1 y ya está. Nada, ponemos is new, ¿vale? Y limitamos, pues eso, las que queramos, yo que sé, 30. Tarjetas seleccionadas por aleatorio. Yo cuando son nuevas sí que recomiendo que sean aleatorias. Y por supuesto reprogramar. Y construir. ¿Vale? Y ahí tenemos 30 tarjetas nuevas del mazo 1. Pero en general, si hacemos eso, si ya cuando nosotros hacemos las etiquetas no pasamos mucho de estas cantidades de flashcards, 30, 40, nos estamos facilitando mucho la tarea, porque cogemos el mazo filtrado, nos estudiamos las flashcards nuevas, a lo mejor al día siguiente las enterradas, y ya pasamos al día siguiente también con los repasos. Pasaríamos de is new a is due. Y si no vamos atrasados, pues no hace falta que pongamos lo de prop, -1, no sé qué. Y limitamos a 999. Bueno, aquí me van a salir ahora todas las posibles. Depende de lo que hayamos hecho el día anterior, pero a lo mejor tenemos 5, 6 de repaso, 13. Y yo lo haría así, ¿vale? Para hacer repasos intensivos y para hacer repasos en general. O sea, es que no... Yo es que estudiaría así una posición si ahora empezase de cero. Una cosa que no he dicho es que hice un vídeo al respecto hace poco. Y me repito, cuando ya los mazos filtrados, cuando pongamos el is due, o sea, para hacer repasos, nos saquen una flashcard, no nos saquen ninguna, ¿vale? Llevamos estudiando esa etiqueta ya 3 semanas o un mes o 2 y ya está rancia, ¿vale? Ya la tenemos totalmente curtida y Anki nos dice que tenemos que estudiarnos una etiqueta de 40 cada 2 semanas, ¿vale? Eso puede pasar tranquilamente. Pues yo ahí ya pasaría a estudiar directamente del mazo padre. Dejaría de hacer mazos filtrados para quitarme esos trámites, esa carga administrativa que da Anki y no tener tampoco la pantalla muy llena de mazos filtrados. Y las pasaría a estudiar del mazo padre. ¿Me van a salir desordenadas? ¿Me van a salir de forma aleatoria dentro del mazo padre 30, 40 flashcards al día? Pues sí. Pero tampoco pasa nada por estudiar de forma aleatoria. Al final en el examen nos van a preguntar de forma aleatoria, de forma mezclada. Y si somos capaces de ir respondiendo de forma salteada a lo largo del temario, significa que dominamos muy bien la materia. No para estudiar continuamente así, pero sí para este tipo de cosas ya muy antiguas. Esta me la preguntan mucho y voy a aprovechar que tengo aquí el mazo filtrado de antes para demostrarlo. ¿Se puede borrar el mazo filtrado sin afectar a las tarjetas? No pasa nada. O sea, en las opciones del mazo filtrado tenemos activado lo de reprogramar tarjetas. Entonces, cada flashcard que estudiemos, pues Anki le va a asignar un nuevo intervalo de repaso. Ahí no hay problema. Y si nosotros borramos este mazo, las flashcards pasan a estar en el mazo 1, ¿vale? Mirad, aquí en el explorador, ¿veis que pone mazo, ¿vale? En esta columna nos dice en qué mazo está cada una de estas flashcards. Entonces, si me voy a mazo 1,
las flashcards están en mazo 1, ¿vale? Pero estas de aquí abajo, que son las que tengo programadas para que hoy me las enseñe de repaso, así de forma falsa, aquí pone filtrada y pone que está en tema 1. Tema 1 es el nombre del mazo filtrado que he creado, ¿vale? Y entre paréntesis, mazo 1. Es decir, está filtrada en el mazo filtrado tema 1, pero pertenece al mazo 1. Entonces, en el momento en que yo borro este mazo filtrado, las flashcards veis que han vuelto al mazo 1. Si yo no me voy al explorador, me voy a mazo 1, ya no hay absolutamente ninguna flashcard. Estaban aquí abajo, ¿verdad? Pero bueno, en general ya veis que no hay ninguna flashcard que ponga filtrada y que ponga mazo 1. Estas son las que están programadas, ¿vale? Para hoy que estoy grabando el vídeo, pero ya no están filtradas. Pero siguen aquí, siguen en el mazo 1, no se borran. Entonces, los mazos filtrados son como una forma de sacar las flashcards del mazo padre y estudiarlas como nosotros queramos. Pero en el momento en que lo borramos, esas flashcards vuelven al mazo padre. Y no pasa nada. Se han reprogramado si las hemos estudiado, y si no, pues vuelven a su mazo padre. Pero no se van a borrar ni les va a pasar absolutamente nada. Los mazos filtrados no afectan a las flashcards en ese sentido. Solo reprograman el estudio como se reprograma en Anki, que es para lo que sirve el programa cada vez que se estudia una tarjeta. Pero nada más. Esta mola. Cómo usar las etiquetas para estructurar bien los temas, etcétera. No debería haber más de 50 o 60 flashcards por etiqueta, más o menos. Y es sencillo, simplemente tenemos que tener muy claro qué estructura vamos a llevar. Entonces, partiendo de esto, de que nos acotamos, nos limitamos a nosotros mismos la cantidad de flashcards por etiqueta, en los temas que sean largos vamos a tener que usar más subapartados, entre comillas. Me explico. Veréis, hay una cosa que se llama subetiquetas. No me refiero a eso. Si yo creo aquí etiqueta hola y le doy al espacio, esos dos puntos que se ponen implica que he creado una subetiqueta. Entonces, voy a hacer aquí una tontería. Le doy a añadir. Y si ahora nos vamos al explorador, le doy a añadidas hoy para buscar las nuevas. Veis que tiene, bueno, esta flashcard tiene aquí esa etiqueta. Y se ha creado aquí, esto es lo importante, ¿vale? Se ha creado la etiqueta hola, que tiene aquí en el desplegable de la izquierda la subetiqueta adiós. Es una forma de hacerlo, no pasa nada. De hecho, sería luego más cómodo para encontrar las flashcards, ¿vale? Si, por ejemplo, yo aquí renombro y esta la llamo bloque 1 y a adiós bloque /1, ¿vale? Anki me está vacilando. ¿Cómo que no tiene notas? Si tiene ahí un pedazo de nota súper bien hecha que pone bloque 1. Bueno, para mi vergüenza, al final he tenido que borrar la etiqueta. Vale, tenemos aquí nuestro Si nosotros le ponemos etiqueta bloque /1, ¿vale? Si queréis poner un espacio en el nombre de una etiqueta, espacio es una /, ¿vale? En el momento que ponéis espacio es cuando se crea la subcategoría. Tema /, por no repetir de las que ya tengo del experimento CNP, tema 100, ¿vale? Da igual. /, de repente nos hemos convertido en estudiantes a judicatura, oposiciones de 100 temas en el bloque 1, ¿sabes? Espacio, perdón, apartado /1, ¿vale? Yo creo, aunque nada pueda ver. Se nos ha creado aquí bloque 1, tema 100, apartado 1, ¿vale? Pues aquí tendríamos apartado 2, 3, 4, 5. Entonces, en el momento en que nosotros buscamos tag bloque 1 a secas, ¿vale? Sin más, nos encuentra la flashcard, ¿vale? Porque la flashcard pertenece a la etiqueta bloque 1. Pero si buscamos tema 100, pero si ahora nosotros buscamos simplemente tag tema 1, tema 100, buscamos solamente tag tema 100, ¿vale? Etiqueta tema 100, no la encuentra, ¿vale? No encuentra las flashcards, aunque pertenezcan al tema 100. Si pichamos aquí, sí. Aquí nos saldrían todas las que pertenecen al tema 100. Y si buscamos apartado 1, o sea, si pinchamos apartado 1 también, pero si buscamos nosotros manualmente tag apartado 1, no encuentra esa flashcard y no sé por qué. Vale, entonces, si buscamos bloque 1 sí, que es como la supracategoría, ahí sí. Pero si buscamos apartado tema 100 o apartado 1, no. Pero si clicamos aquí sí. Entonces, a mí me raya mucho esto. O sea, no sé muy bien qué criterio han seguido para hacer esto. Entonces, yo soy mucho más partidario, y me vais a disculpar que borre esta chalaura que he hecho aquí, de crear las etiquetas sin esas subcategorías. Entonces, por ejemplo, yo crearía 1.100, ¿vale? Punto 1. O sea, bloque 1, tema 100, apartado 1,
punto barra baja o barra baja sin el punto, lo que queráis. Mola mucho barra baja opositar, ¿vale? Ese es el tema del apartado 1 del tema 100 del bloque 1. Y ya aquí crearía mi flashcard. Luego me crearía otra etiqueta, tema 100.1.2, mola mucho opositar. Barra baja en barra baja serio. Se nota que ya llevo más de una hora grabando dudas de estas frecuentes y ya se me está yendo un poco la perola. Entonces, vale, yo lo hago así. Prefiero crear muchas etiquetas del mismo nivel, pero con un orden lógico de bloque 1, no sé qué, no sé cuántos, que yo vaya a identificar rápidamente, a tener como 3 etiquetas con subetiquetas, con subetiquetas, que luego cuando yo busque arriba con unas cosas me salga, con otras no, y al final es un poco lo mismo, porque al final a la izquierda en la parte del buscador hago clic y me enseña lo que quiero. Entonces yo lo hago así, pero siempre tened en cuenta eso, ¿vale? La cantidad de materia que vais a tener que tarjetear, cuántas flashcards vais a querer meter por cada etiqueta. Yo recomiendo una cantidad muy moderada, cuanto más, si hace falta que tengáis una etiqueta con una flashcard, lo hacéis, no pasa nada, 2, 3, y así es como yo etiqueto. Por cierto, creo que ya ha habido varias dudas en las que no lo he dicho, pero recuerdo que estoy dejando todos los vídeos a los que remito, en los que hablo de este tipo de cosas, en la descripción, ¿vale? Por último, recordaros que escribiéndome a consejosopositores@gmail.com podéis comprar mazos de flashcards hechos por mí, con los criterios que explico en el canal, algunos de los cuales han salido en estas dudas frecuentes, y que os pueden servir tanto para estudiar directamente como para usarlas de modelo para crear vuestros propios mazos. Tengo para varias oposiciones distintas. El próximo día seguiremos con más dudas frecuentes. Si os ha gustado este vídeo, os ha resultado útil, dadme like y suscribiros, me ayuda a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo.